después en Boedo. Bueno, Fanny, qué bueno que te sumaste. Gracias, más que bienvenida siempre. Nosotras nos encontramos con Fanny, creo que en todas las movilizaciones que hay de feminismo, de derechos humanos, es infaltable. Encontrar, si no me la encuentro a Fanny, no es una movilización. Bueno, faltarían dos compañeros de la asamblea. Faltan dos compañeros de la asamblea ahí, pero bueno, si quieren. Se quedaron dormidos. Bueno, estamos grabando. De nuevo, más que bienvenidos a todos. Muy contentas, emocionadísimas y agradecidas por esto, por la película, en principio. Generalmente estos cine debates tienen como una propuesta muy descontracturada, de que circule la palabra fundamentalmente. Y damos por lo general la palabra claramente, en principio, ahí está, perdón, que le estoy admitiendo a un compañero de la asamblea. Ahí estaba. Sí, les cedemos la palabra primero para que se presenten y nos digan lo que quieran contarnos, comunicarnos respecto del trabajo documental. Y para luego, bueno, nos vamos anotando en el chat para que empiece a circular un poco justamente la palabra. Así que, Pablo, buen día, bienvenido. Hola, buen día, compañera Lili, ¿cómo estás? Hola, buen día a todas y todos. Hola, Lucas, qué bueno que te pudiste sumar. Lucas. Bueno, después nos vamos presentando cada cual. Somos muy poco protocolares, digo, por ahí deberíamos... ¿Roberto, estás levantando la mano? ¿O quedaste congelado? No. Sí, si querés decir bueno. algo. No sé, yo por un tema... Soy muy antijerárquica, pero bueno, hay veces que se impone, digo. Me parece que la que tiene que tomar la palabra, en todo caso, es María Roqueta, que, bueno, para nosotras es una referencia invaluable y a quien le estamos muy agradecidas. Acá hay una compañera que está en el chat, que está sin cámara, pero dice: saludos, querida María del Carmen, fui exalumna tuya de la maestría en Comunicación y Derechos Humanos. Como siempre, toda mi admiración y cariño. Gracias por estar presente. Analía Miller. Analía, te estoy leyendo, pero podés tranquilamente después tomar la palabra, por supuesto. Así que, adelante, María o Roberto, si a vos te parece más pertinente que arranque Roberto, que es gracias a quien hoy pudimos estar en esta reunión. Como quieran, no tengo problema. Si quiera empezar Roberto, pues son los hacedores de este documental maravilloso. Así que bueno, me parece que son ellos los artistas. Bueno, dale, gracias María. Bueno, hola a todos. Con algunos ya me he cruzado entrevistándolos ahí en Memoria Abierta, con Pablo también. Bueno, la verdad que estamos así súper agradecidos de poder
formar parte de este ciclo de cine. Así que nada, gracias a ustedes por pasar la peli, por mirarla y bueno, y por permitirnos ahí a compartir este momento. Yo soy Roberto Persano, uno de los directores, con Santi Nasif y Gato Martínez Cantó, directores, productores, y hicimos también el guión de la peli. Una peli que la estrenamos en el 2015, pero que empezó unos cuantos años atrás, ¿no? Más o menos 4 añitos nos lleva cada película desde que surge la idea hasta que la podemos concretar. Fue una película que hicimos con el apoyo del Instituto de Cine del Inca, en otros tiempos donde el Inca funcionaba lindo y bien. Y nada, me parece que la idea de origen partió a través de una investigación que estaba haciendo Abuelas de Plaza de Mayo, la filial La Plata, sobre las maternidades clandestinas que funcionaban, lo que era el circuito CAMPS. Ahí estamos en contacto con Abuelas por un documental anterior, por nuestro trabajo y demás, y nos parecía que era súper interesante poder llevar esa investigación, que era un PDF, al plano audiovisual, para darle masividad, para enriquecerlo un poco más, y ahí empezamos a trabajar a partir de esa línea y buscar los 3 centros donde mayor cantidad de nacimientos hubo, y fue como llegamos a la Exesma, el Pozo de Banfield y Campo de Mayo. No sé si sumo a Santi y Gato también para que aporten. Sí, puedo tomar la posta sobre todo porque, les comentaba a los compañeros que en mi casa estoy sin wifi, entonces tuve que venir a un bar a poder conectarme, no quería perderme la charla, la invitación, pero por eso quisiera hablar ahora, presentarme más que nada, dar mi impresión y después me vuelvo a mutear porque me imagino que debe entrar mucho ruido. Estábamos bastante tranquilos hasta hace 5 minutos y se llenó de gente el bar, pero bueno, no me quería perder la invitación. Bueno, mi nombre es Santiago Nasif, soy, como decía Robert, uno de los organizadores de la parte por el todo. Bueno, eso, un honor la invitación y bueno, lo que podría agregar a lo que dice Robert, que más o menos eso es lo que presentamos siempre de la peli cuando la presentamos, y aprovechando que está María presente, es que para nosotros la verdad que fue un recontra honor poder tener la presencia de María en la película. Creo que le da un sustento al documental que bueno, más allá obviamente de los testimonios fuertísimos de cada una de las historias de cada uno de los nacidos en cautiverio, de sus madres. La presencia de María en la película, para nosotros, insisto, fue un honor contar con las imágenes del juicio y con su testimonio, y fue muy emotivo también poder estar con ella, por ejemplo, en lo que era Campo de Mayo, filmar con ella toda esa secuencia que hicimos. Todavía la recuerdo y la sigo viendo y se me pone la piel de gallina del momento que pasamos filmando. Más allá de la historia que conocemos, hablo puntualmente de lo que significó el rodaje para nosotros. Fue muy, muy emotivo y bueno, eternamente agradecidos a María por su colaboración con nuestro documental. Y bueno, y obviamente a todos y a todos que pudieron participar y dar su testimonio. El documental, bueno, lo habrán visto, se centra en 3 historias que para nosotros nos parecían como las más significativas a partir de los 3 centros clandestinos que mayor cantidad de nacimientos habían dado. Así que bueno, no quiero explayarme mucho más, sé que entra mucho ruido, pero bueno, más que nada era para presentarme y saludarles a todos. Gracias. Gracias, Santi. Bueno, me toca a mí entonces. Así es. Adelante. Cortito al pie, soy Gato Martínez Cantó, el tercero Discordia acá, en un punto. Y bueno, nada, la verdad estamos muy contentos con esta invitación.
Y una de las cosas que estaba pensando en este encuentro, con lo que decían mis compañeros y con la presentación que hicieron, es también la vigencia narrativa de estas historias, de que es una película que se estrenó en octubre del 2015, o sea, imaginémonos que era otro contexto, otro país, y sin embargo podemos seguir hablando de estas cosas y al mismo tiempo nos damos cuenta de esta vigencia permanente, de estas cosas que nos atraviesan, que forman parte de nuestro pasado reciente, de nuestra historia, de cómo nos vertebran como argentinos y como argentinas. Entonces, me parece que está bueno eso, que a mí me gusta mucho cuando me hace muy bien, me hace muy feliz, ¿viste? Cuando pasa el tiempo, pero podemos seguir usando quizás una película, un libro como disparador y podemos volver, ¿viste? A repreguntarnos y a este ejercicio tan lindo que es la construcción de la memoria, la verdad y la justicia, que me parece que es reparador en todo sentido, que construir memoria, verdad y justicia nos brinda una calidez, nos hace mejores personas y al mismo tiempo nos hace pensar en un futuro más lindo para nuestros hijos y nietes, así que me parece que eso está muy lindo por ese lado. Pero bueno, también nosotros venimos acá como invitados y nos gustaría escucharlos y escucharlas, que nos cuenten qué les pareció la peli, charlar un poco, dialogar, qué cosas les gustaron más, qué cosas les gustaron menos. Tener el aporte de María siempre es invaluable porque yo creo que es una de las mujeres más significativas en todo lo que es también la historia reciente de nuestro país. Dictó sentencia contra el mayor genocida que tuvimos nosotros, y eso es algo que yo creo que a ninguno de nosotros nos va a alcanzar la vida para agradecerle eso a María. Y que al mismo tiempo creo que ese valor, ese coraje, esa dignidad que tuvo ella, nada, es algo que yo le cuento a mi hija y me llena de orgullo, así que es algo lindo. Nada más por ahora. Gracias. No sé si decirte gato o Andrés. Gato, gato. Gato, gato. Bueno, voy a recoger el guante. Yo siempre agradezco mucho todas estas cosas tan bonitas que me dicen, pero bueno, sinceramente, a veces digo, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, lo que corresponde, ¿no? Lo que significa ser jueza de la nación y bueno, es el devolverle a los ciudadanos y ciudadanas lo que corresponde. Para eso me pagan, para eso me pagaban. No entiendo la función desde el Estado si no es responder de acuerdo a lo que uno debe hacer. En ese momento, bueno, es obvio que en mi vida ha sido un momento muy fuerte, muy traumático por momentos, ¿no? Porque a veces uno lo toma como cotidianamente 20 y pico de años dictando sentencia y bueno, nada, traté de que el que estaba sentado del otro lado fuera alguien más y no darle la trascendencia histórica y política que tuvo, porque de esa manera yo, sin perjuicio de que obviamente no soy una tonta y no sabíamos quiénes estaban sentados allí, pero era el tema de igualar, ¿no? Y de trabajar con los mismos instrumentos procesales que trabajamos para cualquier persona que sea juzgada. Y respetarles las garantías procesales, cosa que yo siempre recuerdo, mucha gente me decía, no, ¿y cómo le hablas? ¿Y cómo se preocupan por la salud? Bueno, esto es lo más importante que hemos tenido en la Argentina y que generalmente a veces en el exterior no se termina de entender, es con los mismos elementos procesales que se juzga cotidianamente, o sea, cuando hablo de las leyes procesales, ¿no? El mismo momento del juicio, y garantizándoles las garantías, ¿no? Su derecho a defensa, su derecho a ser escuchados, a ofrecer prueba y a tener una sentencia justa. El resto es obvio que la trascendencia que ha tenido salen de mí como persona. Yo soy una herramienta dentro de toda esta maquinaria, pero sí en lo personal a mí me interesaba y siempre me interesó que, voy a contar esto muy corto,
cuando está durante el juicio, después del juicio, antes del juicio, siempre se acercaba algún estudiante o alguna persona que estaba haciendo videos, perdón, alemanes, franceses, unas chicas francesas divinas, un argentino que estaba viviendo en España, en Francia, y que iba a ser también creo que hizo algo de un, que nunca me llegó después el trabajo documental. Entonces, lo que yo siempre decía, le decía a mi hija, me está dando mucha bronca porque no hay ninguno con ustedes, la generación de ustedes, que andan con la cámara, que tienen facilidades para tantas. ¿Cómo es que no hay ningún argentino o argentino que venga que hasta que aparecieron ellos? Y entonces dije, todo. Esto tiene que ser nuestro propio producto, con nuestra impronta, con nuestra mirada. Y además porque significa nuestra historia, nuestro pasado, que obviamente sigue siendo nuestro presente. Y bueno, nada, la calidad del trabajo que hicieron ya lo conocemos y siempre se los voy ¿cómo decir? Para mí es muy bueno lo que han hecho. Y miren, hace un rato recién alguien me escribe diciéndome, ay, el documental lo acabo de ver por YouTube, y ya lo habían visto y sabían, pero por ahí es como que se sientan muchos, se sientan con sus hijas, con sus hijos, como no tiene golpes bajos, no, creo que, y es positivo, y como yo siempre dije, esta sentencia es por la vida, ¿no? Porque todas las sentencias de los juicios de lesa humanidad han tenido que ver con los muertos, desaparecidos, torturados, y acá, si bien la historia de vida de cada uno de los nietos o nietas ha sido terrible, y cada uno lo ha procesado como ha podido, porque no es fácil ser el cuerpo y ser la prueba, ¿no? La prueba contra aquel que lo ha criado, o la ha criado. Entonces yo digo, esto es la apuesta por la vida, ¿no? Yo que pertenezco a esa generación, yo que tengo gente desaparecida, y que siempre quede claro que nunca hice un juicio de aquellos que están desaparecidos, obviamente me tendría que haber excusado, yo siempre digo que somos de una generación en la cual se apostaba mucho por la muerte. No voy a hacer juicios sobre eso, son cuestiones políticas y decisiones que se toman y son coyunturas políticas y momentos históricos políticos del momento, ¿no? Es lo que pasaba. Pero entonces, haber pasado por todo eso, uno siempre, al menos yo como madre, y como tía, porque tengo 3 sobrinos que forman parte de esa comunidad que tienen mi hija y mis 3 sobrinos, es decirles siempre, apuesten por la vida, hagan lo que hagan, pero defiendan sus ideas. Probablemente por tanto dolor que hemos tenido. No soy ejemplo de nada, solamente una más y una herramienta más que lo hice, sí, con ética y con mucha, pero mucha responsabilidad y mucho, mucho trabajo. Bueno, no hablo más de mí. Bueno, de nuevo, emocionadísimas. Yo acá creo que me hago eco de la compañerada desobediente, que me encantaría que también abran micrófonos, tomen la palabra. No sé si quieren, nos ordenamos. Primero que nada, también quiero darle la más que bienvenida a Cristina Camaño, que nos está acompañando y que es otro orgullo para nosotros. Es como ya, wow, este chat, nada, se me pianta el lagrimón. Lorna se está anotando para hablar. Lorni, arrancá nomás, abrí el micrófono, por favor, compa. Hola, buenos días. Yo soy Lorna, que soy de Asamblea Desobediente. Bueno, por un lado, decirle a los directores que, por lo menos a mí, lo que más me conmovió, o me gustó, o me pareció tan atinado, es la forma en que mezclaron los dibujos, ¿no?, con los relatos, porque los relatos son realmente muy duros, y creo que los dibujos, más allá de que lo que representaban también era muy duro, tenían
tienen la característica de suavizar de alguna manera en lo que se siente cuando uno lo ve y escucha. O sea, es como que me dio la sensación que causa un efecto desde el inconsciente, sin entender bien qué pasa, pero suaviza un poco esos relatos que son tan duros. Y la verdad que eso le aplica un toque de belleza a todo, que en ese ambiente de oscuridad, de intimidad, logra que poder ver ese documental, poder escuchar los testimonios y no desgarrarse de dolor por lo que uno está escuchando. O sea, creo que tuvieron, o sea, lograron el equilibrio necesario para poder dar un testimonio tan duro y que no doliera tanto, ¿no? Pero sí ayuda a tomar conciencia. Eso para los directores. La pregunta sería, ¿cómo lograron llegar al acuerdo o cómo llegaron a poder hacer eso, ¿no? Y después tengo una pregunta para la jueza, pero bueno, empezamos por ahí. Bueno, arranco de vuelta respondiendo, después se van sumando, aportando. Bueno, gracias ahí, Lorna, por esa devolución. Sí, es un poco como lo planteás. Era la idea de primero no caer en golpes bajos en la película y intentar suavizar un poco la dureza y la crudeza de los testimonios y de esas imágenes que se ven en los centros. El tema de la animación era una apuesta, era la primera vez que usamos animación en una peli, ya teníamos 2 películas anteriores, y acá creo que también el gran mérito es de Maxi Bearsi, que es la persona que hizo las animaciones, que él ya venía trabajando, había hecho un cortometraje también vinculado a la temática de la memoria, con unas animaciones que nos había gustado mucho. A partir de esa línea nos parecía bueno poder trabajar con él en esta película. Y ahí creo que hubo como dos partes, digamos, de 2 tipos de animaciones. Una que fue un trabajo más en conjunto que hicimos entre nosotros 3 con Maxi, que tenía que ver con esos dibujos que se proyectaban en las paredes de los centros de detención. Ahí sí hubo una búsqueda más en conjunto, la idea de trabajar el tema del plan Cóndor, por eso todo el tiempo, bueno, manos de médico que transmutan en garras, ¿no? El cóndor siempre presente. Y bueno, ahí la idea también era un poco resignificar estos centros y trabajar con las paredes y las texturas de esos lugares. Y después estaban las animaciones que acompañan los testimonios de cada uno de los nietos y nietas, que ese fue ahí sí, hay que darle todo la gratificación a Maxi, porque ahí sí fue todo improvisado. De hecho, en algunos casos Maxi no conocía las historias, o sea que lo que iba escribiendo era lo que surgía espontáneamente. Y la verdad que nada, el resultado final estamos muy contentos, fue muy, muy hermoso, e inclusive, nada, a medida que iba dibujando, esos dibujos se constituyen como pequeñas historias, ¿no? Que se sirven para poner a lo largo de la película. Pero eso sí, nosotros tenemos la idea de, bueno, cuando los chicos van contando, que Maxi vaya dibujando con trazos, que es el tipo de animación que trabaja, pero bueno, sin saber si después qué iba a resultar de ello, si iba a entorpecer el testimonio, cómo se iba a poder después meter en la película. La verdad que fluyó muy bien, y bueno, son las cosas así que también siempre nos destacan del documental. Y para sumar, perdón, que dije que no iba a hablar, pero bueno, es más fuerte que yo siempre. Tengo alguna pastillita, algo para agregar a lo que dicen mis compañeros, pero bueno. No, en verdad es, bueno, un poco eso. La verdad que para quienes trabajamos el tema de derechos humanos, bueno, nosotros
nuestros otros documentales siempre de algún lado u otro rondan en la temática de derechos humanos, y siempre está ese desafío, ¿no? De cómo contar historias muy duras, pero que a su vez puedan ser visibles, vistas, y que sean de una manera, poder ser vistas de una manera llevadera, digamos, que pueda acercarse a un público general, que el público se sienta atraído por esas historias, pero que a su vez esa dureza que todos y todas sabemos, bueno, permita justamente contarse a través de imágenes. Bueno, es como el gran desafío para quienes trabajamos desde lo audiovisual estos temas tan duros, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, fue la idea de incluir estas animaciones, y siempre como tratando de buscar ese equilibrio entre, bueno, que no frivolicen el tema, pero que a su vez permitan justamente suavizar esa dureza de los testimonios. Creo que por la devolución, bueno, lo que decís, Lorna, muchísimas gracias, y hemos recibido en general ese tipo de devoluciones, creemos que lo logramos, y es otro de nuestros pequeños orgullos de esta película, haber logrado como ese equilibrio entre esos testimonios, esa historia tan dura que nos tocó vivir como argentinos, y que les tocó vivir específicamente a los protagonistas del documental, y poder contarlo de una manera que narrativamente y estéticamente sea bella, entre comillas, si es que podemos hablar de belleza en historias como estas. Es como siempre ahí el gran desafío. Yo quería también, disculpen, estoy así como entrando. Soy Julie, también pertenezco a la Asamblea Desobediente. Soy alemana, pero vivo acá, casada con Lili. Y me quería referir a los dibujos también, justamente porque me pareció un recurso muy bueno, que cuando acompaña los testimonios hay como muchas veces bocetos que aparecen y se transforman y desaparecen, y es como también una forma que nos hace pensar en las historias de vida que hubiesen podido ser y que no fueron, porque quedan como boceto y se transforman en una línea y por ahí en la nada, y es como de un simbolismo que me tocó muy fuerte. Me pareció muy bueno eso. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, eso es un detalle en total también, que quiero agradecer el trabajo total de la película, que es muy grande, pero eso me quería añadir a esa discusión. Bueno, Y, perdón, ahora viene la pregunta para la jueza. te toca la segunda pregunta, Lor. Sí. ¿Cómo, o sea, porque claro, la jueza también es una persona, ¿no? Y ¿cómo haces o cómo hiciste? Porque me imagino que habrás escuchado cosas terribles y hay que poder sobrellevar eso. O sea, no sé, la película me hizo pensar en la parte humana de vos como jueza, estando ahí, escuchando todo eso, y que tenés que de alguna manera poder seguir escuchando, porque justamente tenés que escuchar los testimonios de todos, las cosas que pasaron, y debe ser muy duro eso también. Y me dio curiosidad por saber de qué manera te afectó, te cambió, no sé, qué te pasó a vos con todo eso, como persona, ¿no? Bueno, como persona, obviamente que son situaciones, a ver, primero y principal, como persona también soy profesional, entonces
todas las que hemos, y todos los que hemos trabajado y trabajamos en derecho penal, y tenemos una cuota de manejo profesional sobre las miserias humanas, ¿no? Porque es la última ratio de la sociedad, la encontrás en todos los procesos penales, ¿no? El que mató, el que robó, el que violó, el que hizo las cosas más miserables. Acá el contexto es mucho más agudo y más profundo, porque no estamos hablando de un solo caso, sino de una sistematización de la miseria humana como personas, ¿no? Y como personas que detentaban el poder. Y además trabajar y hacer porque a veces uno como profesional, bueno, lee la ley, escucha la prueba, pero también entender qué significó el terrorismo de Estado, porque es muy importante insistir, no solamente para mí, sino mis colegas, y bueno, eso también ayudaba un poco a salir del dolor cotidiano. Esto no quiere decir que tanto a mí como a mis colegas, los que hemos trabajado, no solamente este juicio, sino en varios juicios sobre el tema de lesa humanidad, sobre el tema de la dictadura, no nos conmoviera. Es obvio que nos conmovíamos. Lo que pasa es que, bueno, el sistema judicial, como no tiene armas y solo una lapicera, es una gran puesta en escena, ¿no? Es como si estás en un teatro. Entonces nosotros estamos un poquito alejados para evitar ese contacto humano. Esta es la mirada, yo la veo siempre como una gran obra de teatro. No lo digo yo solamente, esto está estudiado, porque es la única manera de sostener un juicio, y un juicio cuando es oral, público, y están todos los protagonistas dando vuelta por allí, y la gente que viene a dar su testimonio, sobre todo eso, que era lo más delicado y lo que más se cuidó. En lo personal, y qué sé yo, bueno, nada, he llorado mucho, he tenido días de mucha tristeza, pero me levantaba y entonces esta es mi personalidad, adelante, ¿no? Me pinto las uñas, me pongo estos aros y todo, era salir a escena. No lo estoy diciendo como algo peyorativo, algo malo, sino era salir a escena, porque nosotros y yo, cuando hablo de nosotros, hablo de mis dos colegas que estuvimos en este juicio, precisamente. Sabíamos que nos sentábamos ahí, eran horas y horas, y de escuchar lo más terrible. Obviamente que salíamos conmovidos, y muchísimas veces, a ver, yo tenía un ataque, yo sabía que en algún momento me quebraba, y entonces siempre lloro de este ojo, me sale primero la lágrima cuando lloro. Entonces yo ya veía que no sostenía y encima presidía, entonces empezaba a hacer esto, moverme el ojito y ponerme el dedo acá para que no se viera que se caía la lágrima. De verdad lo hice, lo hacía casi todas las audiencias. Y muchas veces, qué sé yo, cuando fue que escuchamos el relato grabado de Viñas, la chica Viñas, que estaba viva todavía en los primeros meses del gobierno de Alfonsín, y que la familia pudo grabar una comunicación telefónica, hubo que pasarla. Y no, esto fue desgarrador para todos. Obviamente terminamos de escuchar y dije cuarto intermedio y nos fuimos. Y eso hacíamos, era una herramienta que a veces cuando los chicos y las chicas, los nietos y las nietas venían a testimoniar, yo sabía que en determinado momento había 2 o 3 preguntas que las tenía que hacer, si no las había hecho el fiscal o la querella o alguna de las defensas, pero generalmente eran preguntas de la parte acusadora. Yo sabía que había 2 o 3 preguntas que si no se habían hecho yo las tenía que hacer o las hacía algo de mis colegas. Y llegaba un momento de quiebre, de llorar. Entonces, bueno, cuarto intermedio. Es lo único que teníamos, y como decía una colega mía, la doctora Garrigós, lo único que teníamos en ese momento, la doctora María Laura Garrigós, de siempre que compartimos otro juicio juntas, decíamos, lo único que tenemos es un vaso de agua y el pañuelo. El Poder Judicial cuenta con esto en este momento, y bueno, a ponerlo un poco como, porque era terrible. En lo personal traté de trabajarlo bien, qué sé yo, ponerle fuerza.
¿no? Y cuando estaba cansada, descansar, pero no abandonar, porque es la única manera de llevar adelante este tipo de juicios, ¿no? Y no solamente me pasó a mí, no, no. Mis colegas varones también salían llorando, así que es así. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por esa. Qué tremendo, ¿no? Yo, mientras iba María comentando esto, para mí es tan alejado, ¿no? Ese mundo judicial, tan patriarcal y que por suerte vamos rompiendo ahí, ¿no? Y claro, creo que sería en 15 vidas, podría ser, no podría ser, yo soy una llorona compulsiva, no podría sostenerme, qué fortaleza, ¿no? Tener que estar ahí en ese lugar, ¿no? En ese escenario de jueza. Sí, respetar todas las reglas. Además, ¿no? Admirable, increíble. Compas, ¿qué les parece si, bueno, yo le daría la palabra primero a la gente invitada, que ya lo hicimos circular a las invitadas especiales, pero bueno, me gustaría que nos dé alguna devolución, si tiene ganas Cristina Camaño, y después invito a que, acá dice Yuli que está Lucas Mazuco, Del Museo de la Memoria de Rosario, gracias por estar. es el director, ¿no? del Museo de la Memoria de Rosario. Y por ahí también sería de buen gusto que nos presentáramos, ¿viste? Porque estamos acá, hicimos hablar, hicimos presentar a los invitados especiales, y nosotros acá, cual tribuna. Cristina, si tenés ganas de tomar la palabra, un honor para nosotros. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo vi la película, yo soy muy llorona también, y también estuve en la justicia, o sea que yo me la pasé llorando también en muchas causas penales, pero ninguna, porque yo era fiscala de instrucción, ninguna estaba relacionado con delitos de lesa humanidad. No sé si lo hubiese podido soportar. Yo cuando vi el film y la vi a María, que es por ahí sí, como decías, bueno, te refregabas el ojo para que no vean la lágrima, pero verte tan entera, yendo al lugar, conociendo esas supuestas maternidades, es muy fuerte. Y también me encantaron, sin los dibujos, esa película hubiese sido insoportable, directamente, no se podía ver. Y además, ver ese dibujo de la Argentina embarazada, ¿no? Era muy fuerte y fue muy hermoso, muy hermoso. Y cómo se transformaban esos dibujos. Y después yo pensaba también, todo el tiempo pensaba en María, y cuando tuviste que escuchar y ver a Berger, creo que es Berger el médico, llorando, diciendo que él había cumplido con esa, no sé, esa impotencia de no poder por ahí responderle, o Videla sentado, muy fuerte, muy fuerte. Me pareció un gran logro poder mostrar esa parte, bueno, esto es para los directores, justamente poder mezclar la parte judicial con las tres historias de vida, con lo que pasó durante la última dictadura. Creo que son totalmente necesarias porque el tiempo va pasando y ese es el registro que queda de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. Así que yo, bueno, felicito a todos por haber participado, porque bien María podría haber dicho, no, yo soy una jueza y no quiero salir o no quiero dar testimonio, y sin embargo tuvo esa valentía de mostrarse y mostrar la parte del juicio y esa mezcla con los dibujos para poder soportar, y las historias. Realmente
felicitaciones para todos porque es una gran película, una gran película. Gracias, y gracias por darme la palabra, la verdad que nada, no tuve nada que ver en esto, más que conozco a varios de ustedes, pero realmente estoy muy contenta y también muy conmocionada por esa película. Así que gracias. Gracias a vos, Cristina, por tantas otras cosas, más allá de la película, ¿no? Es que Bueno, esto también lo que demuestra es que cada uno desde su lugar puede hacerlo mejor, ¿no? Es bastante espinociano lo que digo, pero ser lo mejor que uno puede ser en ese momento. Entonces, bueno, yo estoy haciendo otra cosa y trato de hacerlo mejor, pero el director trató de hacerlo mejor, María trató de, como dice ella, se puso los aros y trató de hacerlo mejor. Y si fuese así, en todos los aspectos, y cada uno pusiese lo mejor, también este país sería mucho mejor. Gracias. amén. Bueno, compas, a ver, Pablito, no hablaste nada, empezá vos. Hola, compas, hola a todas y a todos. Bueno, ya los saludé. Cristina, vos entraste un poquito después, así que te saludo. ¿Cómo estás? Y gracias por venir. Sí, estaba escuchando, la verdad, buenísimo todo lo que estamos compartiendo. Y primero, bueno, estaba pensando, ¿no? Que el documental, en su momento, que a mí me sirvió tanto para hacer conciencia en noches de búsquedas por internet, donde yo buscaba respuestas, más que los libros fueron los documentales, y esa es una experiencia propia, personal, documentales de todo tipo, algunos incluso muy rústicos, pero hechos con una gran voluntad justamente de llevar conciencia, por lo menos así me impactó a mí, ¿no? Me ayudaban y me servían a escuchar a las propias personas que protagonizaron, lamentablemente, o a veces en forma de militancia muy valiosa en los 70, los hechos concretos, ¿no? Y bueno, este es un documental de ellos, que escuchar y ver y estar ahí con los protagonistas del documental contando su historia, la verdad que yo como experiencia personal les digo, eso ayuda a muchas personas a hacer conciencia, o sea que es una gran labor desde ese punto de vista. Después, obviamente, el arte embellece todo y este documental tiene buenísimo el arte que tiene, la música y los dibujos principalmente, pero la música me pareció muy, muy buena. Embellece todo y también todas cosas tremendas, bueno, creo que también ayudan a mostrarlo mejor, ¿no? Cosas muy fuertes. Y bueno, después hay algo que el documental tiene, y que lo tienen más que el documental, lo tienen todas las historias de las personas que de distintas maneras, en realidad todas y todos, nos vimos afectados por el genocidio en nuestro país, que es cómo reconstruir cada uno. Bueno, la historia en general y la historia en particular de cada una y cada uno. Esa es una nota común que el documental veo que lo refleja, ¿no? Esa necesidad de búsqueda de reconstruir todo lo que sea posible y cómo unir las piezas que cada uno y cada una tiene para sumar, ¿no? Y después en la justicia, bueno, acá estás vos, Cristina, que como bien dijiste, no en cuestiones de crímenes de lesa humanidad, pero en cuestiones de muchísima relevancia, y bueno, María Roqueta, obviamente, una jueza que con gran compromiso y altísimo nivel en su función, pero también hay que decir, y para mí es importante destacarlo, que no siempre es así, no siempre es así. Cuando las personas, los justiciables, digamos en general, tenemos jueces y fiscales que trabajan con el compromiso de ustedes, la verdad que se siente mucho mejor y se siente la diferencia y es real. Y no siempre es así. Yo me acuerdo, bueno, por haber leído y que tiene que ver un poco con nuestras historias, el caso de Vanina Falco, que es la hermana de Juan Cabandier. Ella es hija biológica del apropiador de Juan Cabandier. Y entonces en ese caso, la jueza de primera instancia, que no recuerdo quién era, pero
decidió que el testimonio de ella no debía ser tomado. Era un juicio todo por escrito, ¿no? Con el viejo Código de Procedimientos. Y los 3 jueces de segunda instancia, 2 decidieron que su testimonio debía ser tomado y uno de los jueces no. Entonces, de 4 jueces tenemos 2 que no asumían la justicia con una verdadera conciencia de, no te digo de social, nada, sino de lo que es la justicia concretamente, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, lo que son las obligaciones internacionales que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace más de 20 años. Entonces, no siempre ocurre. Lo digo porque María Roqueta recién decía que, bueno, que no hizo más que cumplir su función. Bueno, hay muchos que no lo hacen y necesitamos, y creo que hay que valorarlo cuando tenemos jueces y fiscales como, bueno, como son Cristina y María Roqueta, que hoy están acá con nosotros, pero hay muchos otros también. Pero hay muchos que no, y yo creo que la diferencia hay que marcarla y que es importante. Bueno, así que gracias, y gracias por este encuentro también, que me parece muy valioso. Gracias, Pablo. A mí me gustaría, hubo mucho elogio de los dibujos, y coincido, pero también quiero remarcar, como colega audiovisual, la búsqueda de excelencia en los encuadres, en las tomas, en el respeto que se respiraba en esas escuchas, en esos ángulos de cámara y demás. A mí, bueno, esto lo quiero destacar también, porque eso hace a la labor de acá, de los compañeros, colegas, que la verdad que yo quiero contar también que me encontré con Roberto fortuitamente, vino él como integrante de Memoria Abierta y camarógrafo de esa institución, a instancias creo que de una becaria, ¿no? Que hizo la propuesta de que también estén nuestros testimonios, como familiares que repudiamos lo que hicieron, en mi caso, mi padre. Y entonces nos pusimos a conversar, y ahí me contó él qué era lo que había hecho. Le conté que nosotros hacíamos esta instancia de Cinebate hace ya más de 2 años, ¿no? Sí. Creo que hicimos una presencial y nos agarró la pandemia. Una sola en el Conti. En el Conti. Y bueno, y así se dio mágicamente, casualmente, este encuentro, que me parece que agradezco tanto realmente, y que quisiera compartir también un poco, trayendo lo que comentaba Pablo, de la importancia de la realización documental de nuestro cine, de nuestras memorias, de nuestras historias, porque cuando mi padre murió con cadena perpetua, hace 3 años ya, pero cuando, si bien yo políticamente siempre estuve en la vereda de enfrente y teníamos muchos problemas vinculares desde siempre, no tenía realmente claro, no había encontrado, no había podido enfrentarme realmente con lo profundo, ¿no? de esa verdad, de dónde había estado, qué era lo que había hecho. Y cuando lo llevan a juicio, lo vienen a buscar en el año 2008, es ahí donde ya había internet, ¿no? Yo había estado buscando información tibiamente, confieso, no la encontré antes. No pude seguir buscando probablemente, pero cuando lo llevan a juicio, yo me veo interpelada de una manera, bueno, irreversible. Entonces salgo a buscar, y lo primero que encuentro son algunos documentales de compañeros documentalistas de Mendoza, que habían hecho algunos relatos, y bueno, fue un antes y un después, claramente, ¿no? Pero la importancia de esto, bueno, yo necesité mucha terapia,
todavía no lo supero, creo que uno no lo supera nunca, es un dolor con el que se vive, pero por otro lado, lo importante de poder enfrentarse con la verdad, ¿no? Por muy tremenda que haya sido, y poder pararse del lado de la vida, ¿no? Y del lado de los derechos humanos. Así que sigo reivindicando acá la función de nuestro cine, y de paso el chivo. Yo formo parte en este momento de Unidos por el Cine, que ahora se transformó en Unidos por la Cultura, Unides, porque están por caducar nuestros fondos de fomento que nutren al INCA, al Instituto de Teatro, al Instituto de la Música, al ENACOM y a las bibliotecas populares. Eso es gravísimo. Fue una ley sábana que metió el macrismo, y que hoy no tenemos el Congreso con los votos necesarios para revertir esto, y lo que se viene es una devastación cultural, ¿no? Vienen por nuestra soberanía cultural. Así que no quería dejar de decirlo también, porque mucho de lo que hemos construido es gracias a esos fondos que han nutrido nuestra cultura, en cuanto a derechos humanos y a memoria fundamentalmente. Entonces, nada, esto es un llamado también. Tenemos que hacer un puerta a puerta con los diputados y senadores de cara a que antes de diciembre del 2022 no dejemos caer esta ley. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero bueno, todo tiene que ver con todo, y era muy importante, y es muy importante esta lucha que estamos dando, y no quería dejar de decirlo. Le quisiera pasar la palabra ahora a quien quiera tomar la posta. Tengo otra. Hola, buenas. Voy a aprovechar la posta. Les saludo a todos. También, bueno, no tengo nada nuevo para decir, más que, bueno, a la jueza, bueno, agradecimiento, así como cuando un cirujano te opera, uno no puede, cuando sale bien, uno no puede más que agradecer, y bueno, es muy valioso, como ya comentamos varias, ¿no? También la artística de la peli está buenísima, la música súper orgánica, ¿no? Madera, cuero, y los dibujos espectaculares. A mí me gustaron mucho, bueno, mientras estaban compartiendo cada uno su relato, y también cuando pasaban ese primer dibujo de los centros clandestinos de detención y exterminio. Primero era un dibujo y se iba desdibujando para parecer como un horror real, ¿no? Como un edificio real que estaba ahí, ¿no? También me pareció muy bueno eso. También no me acuerdo quién dijo que sin los dibujos hubiera sido insoportable de ver la película. Fue la verdad que es muy dura la historia, ¿no? En realidad. Y la película lo refleja. Y bueno, yo soy Mariela, soy integrante de Asamblea Desobediente, soy la compañera de Pablo, que hace un rato estuvo hablando. Y bueno, la verdad que la empezamos a ver, dijimos, bueno, dale, empecemos a verla. Y bueno, nada, empezamos y terminamos porque no había forma de detenerla, ¿no? Estuvo muy buena. Y también, como un agregado, me pareció como muy acertado eso de que empiezan como contando acerca de sus familias, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Algo tan simple como, bueno, sí, tengo 2 hijas, yo qué sé, y sí, no sé, como una cosa súper valiosa, pero una cosa como una leve presentación, pero que bueno, que muestra también todo el desastre anterior a eso, ¿no? Y no entendí, también comparto, no entendí el título hasta que vi la película, ¿no? Ver el detalle, y digo, claro, en esta pequeña, sin minimizarlo, ¿no? Pero en
breve historia de una persona, bueno, de tres, pero de una persona se puede ver el espanto, ¿no? El horror, la progresión del espanto, ¿no? Como fue, si se quiere, evolucionando, bueno, está muy buena y bueno, está muy bueno también poder compartirla, ¿no? En este espacio y no solo verla y decir, uy, sino, bueno, tener este espacio para agradecerles y felicitarles y bueno, y seguir escuchándoles. Gracias. Quería agregar algo más a esto que estabas diciendo del título, porque también el título hay que relacionarlo, qué significó este juicio de poder arribar a una sentencia en la cual se dice que hubo una sistematización de la sustracción o robo de esos bebés. El tema es que cuando fue el juicio a las juntas, se presentaron pocos casos de las abuelas que estaban buscando a sus nietos y sus nietas. Y en ese fallo del juicio a las juntas no se arriba a decir estaba dentro de la sistematización general de tortura, secuestro, desaparición forzada y muerte. De eso no se habla, se sobreseen por, yo no me acuerdo si eran 5 o 7 casos en este momento, se sobreseen. Se los absuelve en esa instancia. Entonces, el tema es que siempre tenemos que acordarnos y tener siempre presente la constancia y perseverancia de las abuelas. Las abuelas en el año 97 presentan un escrito para los abogados de abuelas de esa época, en la cual, como seguían encontrando nietos y nietas, entonces dice, bueno, teniendo en cuenta estos casos, está dentro de una sistematización. Y es importante entender qué significa la sistematización, o sea, hubo un sistema preparado desde el Estado para hacer todo esto, y también el robo de los bebés. Entonces, la importancia de esta sentencia es que era lo que le faltaba a aquella y lo que faltó durante todos estos años, era decir, esto también formó esa parte por el todo, ¿no? Del terrorismo de Estado, esto también se sistematizó. Y entonces, bueno, recordar que siguen faltando encontrar nietos y nietas, y que bueno, y este año se cumplen 10 años de esa sentencia, fue en el 2012, y esa es la importancia, no por mí, por lo que significó jurídicamente, y ustedes saben que una vez que se dice algo y las instancias superiores corroboran y dan razón a esa sentencia, es importante porque sienta ese precedente tan importante que después en todo el resto de los casos individuales por cada uno de los nietos o nietas que fueron encontrados posteriormente, significa es un instrumento importante para el resto de quienes operan en la justicia. Pero bueno, esto quería hacer la salvedad para entender siempre qué era lo que estaba faltando de ese todo, ¿no? Más allá de la intención de acá de los documentalistas de elegir ese título. También faltaba eso, también nos estaba faltando eso. Gracias, María. Sí, bueno. ¿Puedo decir algo con respecto a esto del título? La verdad que el título a nosotros nos funciona en muchos niveles, y la verdad que fue algo muy pensado ya desde las instancias más embrionarias casi de la génesis. Y está un poco lo que decía acá Mariela, con 3 historias, porque son 3 nietos restituidos, padres, o sea, que están en una edad mediana de su vida, que al mismo tiempo tienen esta conformación de familia, porque es una película que habla de lo que es la familia en un punto, porque hablan de su familia previa, de su familia actual en un punto, y de ese gran bache, gran eslabón que falta, que de alguna manera esta dictadura cívico-militar genocida, cívico-militar eclesiástica genocida, de alguna forma u otra generó, porque genera en nuestro país un gran bache generacional, eso en un punto. Tanto Roberto como Santi como yo somos nacidos en el 76-77, y de alguna forma u otra todos esos referentes que a nosotros nos hubiese gustado tener de adolescentes, esos referentes de mediana edad, nunca llegaron a la mediana edad, porque la media de los detenidos desaparecidos sea a los 25, 26 años. Entonces, en esa década tan nihilista como fue la década del 90,
no poder encontrar un referente o tener pocos referentes de mediana edad, de 40, 45 años, qué sé yo, el perro Santillán, por ejemplo, o las madres, pero ya eran otra generación, ¿viste? Las abuelas ya eran otra generación. La verdad que nos hizo mucha falta. Nosotros somos hijos como de esa generación y nos hizo mucha falta poder encontrar referentes de mediana edad como ejemplos, ¿viste? Que después lo pudimos encontrar a partir del 2003 con el proceso de Néstor y Cristina, en un punto. Y ahí lo que está bueno también pensar, volviendo a lo del título, pensemos la película son 3 testimonios por 2, porque están los testimonios de los nietos restituidos, pero al mismo tiempo están acompañados con la palabra de Pablo Ruesler, de María, y al mismo tiempo nosotros, una de las cosas que nos pasó es que estos centros clandestinos se terminaron como de investir en personajes más. Entonces terminan siendo el testimonio de estos edificios tan tétricos presentes, ¿viste? Y los estados diferentes de cada uno, porque el Hospital Militar de Campo de Mayo sigue siendo el Hospital Militar de Campo de Mayo. La ESMA es la ex ESMA, Museo de la Memoria o Espacio de la Memoria, hay un cambio. El Pozo de Banfield, para cuando nosotros filmamos la peli, estaba así, ¿viste? Y no sé cómo estará ahora, pero no sé si varió mucho en un punto. Entonces, el título funciona como en varias partes. Funciona por un lado en esto de, sí, fue un plan sistemático, y la parte por el todo da cuenta de ese plan sistemático. Y al mismo tiempo estos 3 testimonios son partes de ese gran conglomerado que implica dar cuenta del genocidio y del terrorismo de Estado. Entonces, realmente que esto de la metonimia, la parte por el todo, da cuenta hasta de una época de nuestro país. Me parece a mí que es como muy fuerte por ese lado tenerlo presente. Entonces nosotros, cuando empieza a salir lo del título, la película no podía tener otro título. No podía tener otro título. A lo sumo le pusimos nosotros una especie de bajada, ¿viste? Como las redacciones de los diarios viejas, que decía las maternidades clandestinas de la última dictadura militar. Entonces vas a ver un documental que se llama La parte por el todo, con esa pequeña bajada, y de alguna forma u otra anticipás lo que vas a ver. No engañamos a nadie, ¿viste? En un punto con ese... No era una película de psicología la que ibas a ver, o de teoría psicológica, ¿viste? Era como eso en un punto. Ni de lingüística. Claro. No, No, y una cosa, claro, aclarar, yo siempre tengo algo más que ver. Bueno, un poco esto lo ponía perdón. Escribí, Santi, acá en el chat, es válido. No, está, ahí justo apagaron, no, bueno. Bueno, yo quería decir una cosa más así como general sobre la temática de la película, que obviamente es como una parte, un enfoque especial, pero que a la vez muestra muy claramente que ese trauma de la segunda generación, para decirlo de alguna manera, o de nuestra generación también se puede decir, y como sigue estando muy activo y muy presente bueno, todas las atrocidades que se cometieron. Y siendo alemana, perteneciendo allá a la tercera o cuarta generación, bueno, se puede definir. En tu caso es la segunda. En mi caso es la segunda, pero bueno, mis compañeros de edad casi siempre tienen los abuelos, las abuelas involucradas. Sigue estando tan importante, o quizás más todavía, porque en Alemania nos tomamos más tiempo con el silencio. Estuvo mucho más tiempo todo tapado y no hubo ninguno y ninguna que se atrevió a estar como en contra de su familiar genocida mientras esté vivo. Hay algunos que están ahí también como desobedientes, pero siempre aparecieron después de que fallece la respectiva persona.
Y eso, bueno, lo quería contar porque me parece algo que tiene que ver mucho con los juicios, que justamente como contó Lili también, a partir de los juicios era como inevitable confrontarse con la verdad. Totalmente. Y eso es algo que en Alemania no pareció. No, quería contar la anécdota que ella no pasó. se pone de muy mal talante cuando escucha que acá dicen, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Si, No. dice, si juzgaron a 4 y el resto quedaron... No buscaron todos, a nadie. todo el resto quedó impune, ¿no? Qué loco, yo la primera vez que la escuché digo, pero ¿por qué te enojas? ¿No? ¿Cuánto de folclore hay a veces? Ah, me parece, perdón, que Analía Miller está levantando la mano, no sé si hace mucho, Analía, ¿podés liberar tu micrófono y hablar? Sí, levantó la mano, yo vi, perdón Lili, vi cuando Santi estaba intentando hablar, que se le mezclaba el ruido, bueno, Analía levantó la mano, así que sí, obviamente que queremos escucharlos a los dos, y también, bueno, veo que estás, Fanny, acá en la reunión, y si después querés compartir algo, también estaría bueno. Y las demás compañeras y compañeros que no dijeron nada, bueno, está bueno escucharnos. ¿Listo? ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan bien? Sí, porque no tengo buena señal hoy. Bueno, mi nombre es Analía Miller, soy licenciada en Comunicación Social, maestranda en la Maestría de Comunicación y Derechos Humanos. Me falta la tesis en realidad, así que laburanta de prensa y familiar de detenidos y exiliados, desaparecidos, atravesada muy especialmente estos días porque ayer se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de una de mis primes, María Luz Vega, emboscada, acribillada en la puerta de su casa y su cuerpo aún hoy desaparecido, arrojado en los vuelos de la muerte. Así que quería, antes que nada, además de pedir disculpas porque tengo mala señal y estoy sin cámara, queda feucho, también pedir disculpas porque no pude ver la película, prometo verla, la agradezco de antemano, porque yo además soy nacida y crecida en un pueblo que se tuvo que trasladar, la nueva federación, y fue inaugurada nada menos que por Videla. Estos días, justamente el 25 de marzo, es la fecha, ¿no? El aniversario de la inauguración, y preocupadísima porque, bueno, en mi pueblo se lo reivindica a Videla como un prócer, como a quien se le debe la construcción de la ciudad, cosa que no es cierto, porque la ciudad no se iba a construir, la verdad que fue un trabajo muy de mover muchas influencias para que se construya, y bueno, finalmente después terminó siendo un gran negocio, ¿no? Para la dictadura, más de la tercera parte del presupuesto desapareció, en fin. Por eso agradezco también cuando a través de trabajos como estos se ejercita, se recrea y se preserva la memoria, ¿no? Porque también colaboran con la concientización. A mí particularmente, como decía antes, me angustia muchísimo la situación de mi pueblo, de la gente, hay mucho porcentaje de gente que apoya, que reivindica, que ensalza a la dictadura y particularmente a Videla. Por ejemplo, este último fin de año se repartieron almanaques con la foto de Videla inaugurando la ciudad. Así que hace unos días antes había fallecido el intendente de facto y también desde la intendencia se decretaron 3 días de duelo. Así que, bueno, por eso agradezco, prometo ver la película, pero también quería estar acá porque, bueno, por supuesto me enteré que iba a estar la querida María del Carmen, fue docente mía en un seminario, pero a mí, esto les quería contar, ¿no? Me impactó muchísimo una charla previa, antes de ser docente mía, que dio invitada por Martín Gras, donde ella narró especialmente cómo hizo su trabajo, porque eso no lo dijo acá.
uno tiene tan espectacularizado, ¿no?, lo que es un juicio, aquellos que no estamos, ¿no?, dentro del sistema de justicia, ¿no? Estas cosas de las películas, y de cómo trabaja un juez, cómo trabaja un defensor, ¿no?, un fiscal, y realmente no tienen ni idea de cómo es la realidad, ¿no? Entonces, a mí me impactó, es un recuerdo que lo guardo con muchísimo cariño, su narración de cómo, con un trabajo muy precario, muy rudimentario, es más, en esa época ni siquiera había computadoras, ella pudo llegar a la sentencia que finalmente nos enorgullece a todos, ¿no? Entonces, un poco coincido con Pablo cuando dice, no es cierto que todos aquellos que cobran un salario hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Podemos posar nuestra vista en España, en países limítrofes que también han vivido, bueno, lo acaba de decir también Julie en Alemania, ¿no?, que han vivido atrocidades como la que hemos vivido nosotros, y sin embargo jueces y demás integrantes del sistema de justicia no han hecho lo que tenían que hacer, pese a que también son remunerados por ello. Nada, finalmente agradecerte otra vez lo que dije en el chat, María del Carmen, agradecerle a los productores, esto también además, el momento como lo que uno atraviesa cuando pasa, por ejemplo, lo que está pasando en estos días en mi familia, también es generar, además de la preservación de la memoria, de generar conciencia, también es recrear vida, ¿no? Entonces es una muestra también de la calidad humana que tenemos, de la calidad humana que ha quedado y que es la calidad humana de nuestro hermoso país, que significa de una tragedia tan horrenda, tan horrorosa, de crímenes tan impactantes, también poder sacar vida, ¿no? Vida y motivación para seguir adelante por aquellos que han dejado su vida por un país mucho mejor. Y por último, nada, una pregunta abierta para quienes están dentro del sistema de justicia, para quienes han estado, para quienes están en el gobierno actualmente. Aprovecho también a saludar a Cristina Camaño, toda mi admiración y mi fuerza para que ella siga actuando como está actuando hasta el momento dentro del gobierno. Pero la pregunta es cómo nosotros hemos llegado al día de hoy en que por un lado hemos evolucionado enormemente con esta cuestión de haberlos encarcelado a más de 1000 genocidas. Esto posibilitó que nunca más haya un golpe de Estado en Argentina, como sí hubo recientemente en Bolivia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hemos hecho una evolución tan grande, ¿no?, en ese aspecto, y una involución tan grande, por otro lado, de estar atravesando días en que funcionarios del último gobierno, por ejemplo, han cometido delitos frente a nuestros propios ojos, donde las pruebas circulan, las tenemos todos, desde el vecino menos instruido, digamos, y menos informado, hasta funcionarios, hasta el mismo presidente, y sin embargo se están paseando también frente a nuestros ojos y dando vueltas por el mundo con total impunidad, ¿no? Pregunta abierta, y ojalá que muy pronto sepamos responder a eso como seas sabidos responder ante los crímenes de lesa humanidad de los genocidas. Gracias, gracias a todos. Gracias, Analía. Muchas gracias. Qué preguntita que nos tiró. Creo que Fanny estaba queriendo decir algo. Fanny, ¿querés liberar tu micrófono? Sí, bueno, les saludo. Bueno, soy Fanny, soy integrante de la Comisión de Estudio Puente 12, también estoy en la Asamblea Popular Feminista, y bueno, fui militante en los 70 y ahora mi militancia está en derechos humanos, pero ampliando mucho, ¿no?, el significado de derechos humanos, porque no es solamente buscar justicia por lo que ocurrió bajo el Estado terrorista, sino tener ahora justicia. Entonces,
a ver, mientras les escuchaba por ahí estas cosas de hablar después de haberles escuchado a todos, a lo mejor algunas cosas que quise decir en un momento ahora quedaron medio atrás, pero pensaba, bueno, lo que dijo Analía, más que nada quería saludarte, Analía, y decirte que te abrazo a vos y a tu familia en este momento, ¿no? En estos días de aniversario, que esos aniversarios son siempre fuertes y dolorosos. Y bueno, y pensaba con respecto a la peli que sí, que realmente me gustó mucho. Yo ya la había visto hace un tiempo, pero vi que, bueno, que pudieron unir, digamos, laburar lo estético en función del mensaje, de lo que querían mostrar, y la verdad que es una película que sí, que se la dé de un tirón, pero que, como ya se dijo, no tiene golpes bajos, es muy conmovedora, y creo que es una película que, bueno, que nos deja pensando a todos. Y pensaba acá cuando escribieron lo de interpelar el concepto de familia. Sí, creo que sí, que eso es muy importante, porque bueno, acá, estando los compas de Les Desobedientes, creo que siempre hay la posibilidad de poder elegir una familia cuando la familia de origen, bueno, no es la que queremos. Entonces, lo que siempre pienso de los desobedientes, creo que alguna vez se los dije, es que nosotros, que bueno, que no tuvimos que pasar por eso, pasamos por otras cosas, pero que siempre pudimos estar parados del mismo lado de la vida, y eso nunca nos generó conflicto, ni confianza, ni vergüenza. En cambio, ustedes que han tenido que cruzar la vereda, y vaya cruce que tuvieron que hacer realmente, entonces yo les agradezco eso, les agradezco, les admiro, y les admiro que estén luchando junto a nosotros. Eso para mí es valiosísimo, porque bueno, ustedes están hablando desde adentro, y entonces lo que pueden decir ustedes, nosotros ya lo sabíamos, hay cosas que las intuíamos, que por ahí no podíamos confirmarlas, pero bueno, dicho por ustedes tiene un valor enorme. Siempre recuerdo cuando Pablo declaró en contraofensiva y lo importante que fue eso. Así que bueno, quería decirles esto, bueno, agradecer que estemos nuevamente aquí, y agregar el otro día cuando fue la absolución de Iggy, por esto de los nazis, bueno, Iggy la verdad que ha hecho un crecimiento enorme en todo este tiempo, pero ella terminó pidiendo por todas las víctimas de violencia institucional, por la aparición de las nietes que aún no aparecieron, bueno, y la abogada, la Chiqui Bonder, dijo los presentes, y ahí también se cantó lo de los nazis. O sea que yo creo que algo que se está logrando es articular lo que sucedió en la dictadura, todos los crímenes del Estado terrorista con los crímenes de la violencia institucional, que lamentablemente son muchos. Entonces creo que ya hay un lazo que une lo vivido, todo lo hecho en los juicios, todo el trabajo de memoria, verdad, justicia, con lo que pasa ahora, y me parece que eso es muy valioso y que es por ahí por donde tenemos que seguir. Bueno, eso nada más, gracias. Gracias, Fanny, genia, te vi ahí también cuando estábamos afuera haciéndole el aguante a Iggy. Sí.
Y además yo con Iggy me encontraba siempre en la Plaza de Mayo los jueves, porque Iggy, bueno, Norita la recontrabancaba y venía a exponer su caso. Y la verdad es que te agradezco un montón que traigas esa comparativa, digamos, ¿no? De un poquito del legado, ¿no? De cómo las luchas, si no interpreté mal, de cómo todas esas luchas por memoria que nos llevaron de la mano desde las madres, de las abuelas y compañeros detenidos desaparecidos, hoy se hacen carne todavía, luchando contra el gatillo fácil, luchando con los casos de violencia de género, la violencia institucional horrorosa en general, de cómo es criminalizada la pobreza, y que son las banderas que digamos, por las que luchaban también nuestros 30.000, ¿no? Así que gracias, Fanny, muchísimas gracias. Sí, creo que vos lo dijiste mejor que yo, pero era eso lo que quería decir. Gracias. No, yo lo reafirmo porque me emociona que lo traigas. No sé si lo dije mejor. Sí, más claramente. Y no, quería reflexionar respecto de eso que trajiste también, Fanny, porque hubo una cosa muy fea, muy violenta, que por ahí la gente de acá que tramita la justicia, digamos, que son agentes de justicia, pueden explicar. No dejaban que se filmara, no quisieron registrarlo desde ninguna cámara, y era un juicio oral y público en teoría. Digo, ¿cómo puede ser que una persona o dos o tres decidan y resuelvan, no, acá no va a quedar registro de ninguna índole de un caso que es histórico para las luchas, ¿no? Es como, yo preguntaba y me confirmaron fehacientemente que los jueces no dejaron que se tome registro. No, la indignación que tengo, porque aparte estamos pensando en un documental de Iggy y no quisieron que haya registro fílmico. ¿Cómo puede ser que haya semejante abuso de autoridad? Me pregunto. Eso se arregla fácilmente porque se modifica un articulito del Código de Procedimientos, de cada Código de Procedimientos de cada una de las provincias y del sistema federal, autorizando y ordenando que cada juicio tenga un soporte de video, pero bueno, como todavía los códigos a veces por preservar el derecho de defensa, que olvidémonos de quiénes eran los imputados. El tema, en este caso de Iggy, era la imputada. Entonces, a veces quienes operan en la justicia, jueces y juezas, como tienen ese artículo, no está previsto. En algunos códigos se ha previsto, otros medios ponen, entonces siempre tienen algún prurito en que si se graba, puede desvirtuar la prueba. La realidad ha demostrado que no es así, y los medios audiovisuales han avanzado sobre el sistema de justicia, porque eso es lo importante, porque a veces uno tiene determinadas cuestiones legales en las cuales a veces no se puede saltar. Fíjense que cuando nosotros hicimos estos juicios no estaba muy arreglado el tema de cómo se iban a hacer y qué se iba a grabar, hasta que bueno, la Cámara de Casación dijo que sí, que se podía. El tema es que a veces, no voy a hablar de este caso específicamente porque no lo conozco, pero a veces se toman decisiones para evitar que el juicio se caiga por una nulidad presentada por alguna de las partes en base a que el juicio subsista. Creo que hoy por hoy muchas personas que están dentro del Poder Judicial, tanto sea federal como nacional o provincial, en cada una de las provincias tiene un sistema procesal distinto, en general son casi parecidos todos, pero bueno, eso se arregla fácilmente, es insistir ante los legisladores, ante los poderes ejecutivos o legislativos de cada uno de los estados para que se modifique eso, es muy simple. Los medios audiovisuales han avanzado, nosotros hacíamos eso y no sabíamos si en su momento quién lo hacía, hasta que después la Corte Suprema en ese momento
hace un convenio con el Inca, y entonces la calidad de lo que se va registrando en audio y video tiene otra mayor calidad. Al principio los juicios, yo hablo de lo que conozco en Capital Federal, no sé en Córdoba cómo fue, o en Mendoza, o en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, cuando la Corte hace ese convenio, nos abre la posibilidad de decir, bueno, pongan las cámaras y vamos por acá, y todos se enchufan. Y después el tema de la grabación lo manejan los jueces hasta terminar la sentencia, porque también es cuidar la prueba. Bueno, es toda una discusión. Fíjense que la pandemia ha posibilitado que nosotros o nosotras desde casa podamos seguir los juicios que se estaban haciendo, y eso hubiera sido hace 10 años atrás impensable, hubiera sido toda una discusión, presentaciones de las partes, resolución, que vaya a la casación, bueno, todo un tema. Y nosotros, por ejemplo, lográbamos, y creo que en la película está registrado algunas de las declaraciones, recuerdo la de Sara Solardo Satinsky, tan importante, personaje tan importante dentro de lo que fue la ESMA, que acompañó a muchas de las mujeres a parir, más allá del médico que iba, de Mañaco. Pudimos transmitir desde Francia, desde Alemania, desde los Estados Unidos, de distintos lados, hacer videoconferencias y que tuvieran el apoyo legal. Entonces era, ¿cómo hacemos que la persona que está en ese país, desde en qué lugar se sienta? Fíjense, tiene que ser un lugar que esté avalado judicialmente. Bueno, entonces dijimos, yo dije, bueno, es la embajada o el consulado, si no hay embajada en ese lugar, que no está la central de la embajada, algún consulado cerca. ¿Quién oficia de secretario o secretaria? Porque alguien tiene que dar fe de que esa persona que está sentada ahí es quien dice ser. Bueno, el representante consular o el representante de la embajada, que tiene un rango diplomático. Eso lo podíamos emparentar con quien oficia de secretaria, en el caso de mi tribunal, o secretario, que después lo tomó el secretario, que avale y que dé fe que esa persona que está sentada ahí dice ser quien es, y que se haya podido acreditar con su documentación. Todo esto que parece medio embrollo, simple después, como se pudo hacer, es todo un embrollo jurídico que uno tiene que encontrarle la línea legal, para que esto sea legal y esa declaración sirva como prueba. Esto en estos casos. Hoy por hoy se avanzó mucho y se ha abierto esos temas, pero creo que a veces también, no voy a defender a nadie porque no los conozco a quienes juzgaron en este caso, pero a veces hay una caracterización de algunos miembros del Poder Judicial como de alejarse, de evitar, de tener miedos, porque son miedos de que te avance alguien proponiéndote que te graben. Y es un tema, porque lo que hace el juicio oral y público es que casi todas las otras partes de investigación uno por ahí no los ve, no sabe quiénes son, salvo que sea algún que otro famoso que sale en televisión, pero el resto no se conocen. Y entonces a veces es como que sentirse controlados o controladas. Y vaya si tenemos que caminar mucho, porque democráticamente yo ya no soy jueza, pero uno debe ser controlado por la ciudadanía, por el pueblo, sin pecar en cosas arbitrarias, obviamente, pero es importante, cierro con esto, avanzar, que estos medios tecnológicos que nos han posibilitado con la pandemia y han sido avalados, y está bueno que uno lo pueda ver y acceder a las declaraciones, que tengan la base jurídica como para que nadie pueda discutir que eso está transgrediendo el debido proceso, que es una garantía constitucional, ¿no? El debido proceso, que todos tenemos derechos a tener eso, el debido proceso. Y entonces, claro, el Poder Judicial es un poder que siempre parece que está a las sombras, ¿no? para no ser contaminado por las opiniones de las partes. Entonces, a veces
esa cosa de no estar contaminado por las opiniones de las partes, que uno tiene que dejarlas lejos para después tomar su propia opinión sin contaminarse. Esta palabra suena fea, pero es así, escuchar en el momento que corresponde, evaluar la prueba y resolver. Eso también da una característica de las personas que lo integran, que tienen miedo a la mediatización, al que puedan ser mirados o mirados mal, que arbitrariamente se los considere que no corresponde su actividad, que no es transparente. Y bueno, yo siempre abogo por la mayor transparencia, porque para eso uno ha sido elegido para estar allí, ¿no? A través de dos poderes del Estado democráticos y republicanos, este poder que parece que no es democrático ni republicano, que lo es, ojo, lo sigue siendo, pueda estar a la luz de todo. Fíjense que ayer yo estaba mirando a la noche uno de los noticieros ahí en IP, que pasaba, la periodista Blanco, que es una muy buena periodista de judiciales, pasaba unos pedacitos de la Corte, y yo los veía a los miembros de la Corte, y dije, ese es el momento en el cual uno se siente en el esplendor del trabajo cotidiano, que no se ve y que uno puede tener conceptos horribles de los miembros de la Corte, no me importa eso, no estoy hablando de eso, pero ese es el momento, la pregunta, la respuesta, el ponerle el freno, el insistir, usted me está diciendo, este tipo de cosas es muy interesante, porque si no siempre parece que está uno entre bambalinas, está detrás del escenario haciendo cosas raras, y no siempre es así. Lo que sí me extraña es que en un juicio como este, como el de Iggy, no se haya podido decir, no, esto tiene que ser plenamente transparente, teniendo en cuenta el apoyo popular y de las agrupaciones que estaban detrás ante un tema tan ríspido, ¿no? Tan difícil, y si voy a sacar una sentencia que absuelva o que condene, tiene que ser transparente. Esto es lo que yo siempre insisto que se debe trabajar. Bueno, uno lo trabajaba cotidianamente, a mí me ha pasado, que por qué haces esto, y por qué no lo hiciste, y por qué vamos acá, y por qué te parece que llevemos las cámaras para grabar si vamos al Pozo de Banfield, o vamos a la Comisaría Séptima de La Plata, o todos los lugares que hicimos, que forma parte de los elementos de prueba, estar en los lugares donde ocurrieron los hechos. Bueno, ¿qué tenemos que ocultar? Nada. Y entonces yo siempre decía, ¿qué es lo que hay que ocultar? Nada. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos 3 testigos que ya declararon, y para que esa declaración haya sido genuina, ahora vamos al lugar. Esto era lo que yo había armado, ¿no? Escuchamos sobre este centro clandestino todos los testimonios, terminado eso, vamos al lugar que han pedido las partes. Y vamos, y por ahí venían 2 o 3 testigos, 4, depende del lugar y depende de las ganas también del testigo o la testigo de llegar a ese lugar donde había sido torturado o torturada. Y entonces, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Todo eso, ustedes piensen que todo esto tiene que está en la ley, pero ¿cómo lo hacemos para que entramos con la cámara? Bueno, vamos con la cámara, venían los chicos de las cámaras, llegábamos, bueno, ustedes, entonces era la frase, ¿quiénes son? Fulano, Mengano, Sultano, ya fueron acreditados por secretaría, perfecto. Entonces vamos a hacer una sola cosa, ustedes siguen bajo juramento de decir verdad, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? El decir verdad, de quien hace el testimonio. Y después no podemos ir escuchando uno por uno, entonces vamos a hacerlo lo más plástico posible porque tenemos una cámara y porque esto sale fuera del ámbito cotidiano de un juicio, de una sala de audiencia. Entonces vamos caminando y tienen la palabra abierta. Quien se va acordando de algo o quiere relatar algo, lo va diciendo. Y salían unos testimonios maravillosos, porque estar en el momento, si alguno se quebraba, teníamos a alguien que lo iba a asistir, entonces el tema es, con respecto a quienes tienen que juzgar, ¿qué tenemos que ocultar? Nada, sí cuidarnos nosotros en no emitir ninguna opinión, ni hacer demasiadas caras, ¿no? Y con las partes, con defensores, fiscal, querella, todos llegábamos ahí.
eso le dio una plasticidad al resto para cerrar cada uno de los centros clandestinos, buenísimo, maravilloso. Pero bueno, contamos con estos pruritos que tienen muchos de los miembros y las miembros miembros del Poder Judicial. El miedo a ser mirados, el que puedan... y el si resumen uno es eso, ¿no? El resumen es eso, como vos lo dijiste al principio, el miedo, ¿no? Sí, hay mucho miedo, mucho... ¿Por qué hablas con los periodistas? Y con los periodistas voy a hablar y les voy a decir lo que quiero que sepan, el resto no van a saber mi opinión. Yo tengo montones de anécdotas de salir a una sala de audiencia y un periodista ponerme un micrófono y decir, doctora, con este testimonio va para una condena. Y yo mirarlo y decirle, no puedo hablar, porque si no se cae el juicio, ¿usted lo entiende? Yo entiendo la labor periodística, que tiene que estar informada. Entonces uno debe dar información, pero también tiene que guardar y retener esa información hasta terminar. Por eso yo, bueno, es obvio, ahora puedo hablar y puedo decir 20.000 cosas del juicio, de los juicios. Pero bueno, es ese juego, y sí, lamento mucho, esto yo no lo sabía, de que no dejaron hacer un registro fílmico de un caso muy emblemático, muy emblemático. Tal cual, Pero bueno. Gracias por toda la cátedra ahí de estas cuestiones. Tienen sus particularidades, es obvio. Pero abogo porque se insista en la modernización de los códigos procesales, insistiendo Vamos por en ahí, que deben ser grabados. Sé que con el caso de los arrepentidos, de las causas esa famosa de los cuadernos, le encontró el juez de ese momento y la Cámara la Cámara Federal y la Cámara de Casación hicieron una porquería, que eso se va a caer dentro de cualquier momento, porque ahí la ley establece los medios, y entonces dijeron, no, bueno, si lo escriben a máquina, en computadora, es el medio técnico. Estamos todos locos, cree que la gente es estúpida, pero bueno, acá estamos. Terrible, gracias María. Roberto, Perdón. Sí, no, perdón, no quiero cortar e interrumpir, pero yo me tengo que ir, así quería saludar, agradecerles, me voy a trabajar. Anda corriendo, un placer estar acá. Muchas gracias, Roberto. No, y otra cosa, perdón, de la importancia de grabar los juicios, digo, el valor después histórico. Digo, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera grabado el juicio de la Junta? Digo, esos testimonios que estén ahí presentes, escucharlos, no es lo mismo leerlos que ver, ¿no? Aunque sea de espaldas, como fue el caso del juicio de las Juntas. Pero ese valor histórico para la posterioridad también parece que es fundamental. Así que bueno, millones de gracias, perdonen que los abandono antes, y un placer. Más que perdonado. Gracias, Roberto. ¿Puedo decir algo? Nosotros nos quedamos un ratito. Dale, no. Sí, Cristina, adelante. Nada, yo también, porque nada, había apagado la cámara porque me tuve que cambiar y tengo que ir a buscar a mi nieta que sale de circo. Y entonces yo les agradezco un montón, realmente estos intercambios. María, estuviste genial explicando tal cual como es, esto de que la realidad es el miedo a quedar pegado de un juez que por ahí no sabe qué decir o queda mal. En este momento se está haciendo el juicio a un cura abusador. Esto es la parte criminal, yo ya estoy jubilada, pero me entero igual. Y el tribunal, que está conformado por 3 hombres, al cura abusador que abusaba de monjas que estaban prácticamente privadas de su libertad, porque son como si fuesen las carmelitas, no pueden salir, no tienen teléfono celular, no pueden nada, o sea que el cura hacía lo que quería con ellas. Se dirigen al cura diciéndole padre. Ya está, ¿no? Bueno, ojalá eso esté filmado, ojalá se pudiesen filmar todos los juicios. No, yo me entero de esas cosas y realmente me quiero morir, porque es como que ni siquiera estamos en este siglo, ¿no? Estamos en el siglo XVI, la Inquisición. Le dicen padre y ya entonces uno ve que bueno, que en realidad nunca las penetró, solo las abusó, y entonces ellas eran mayores. Bueno, una cosa tremenda. Y eso no podría pasar
si todos los juicios fuesen filmados y todos pudiésemos tener acceso, porque los juicios son públicos. Eso sí marca los códigos de procedimiento. Los juicios son públicos, son orales y públicos. Entonces deberían poder filmarse, sobre todo ahora con la tecnología. Cuando se hizo el código no existía esa tecnología. Pero bueno, no puedo llegar tarde, la Sandra me mata. Les mando un beso a todos, los quiero mucho y gracias, Pablo, por siempre invitarme, porque si bien me hace llorar con todas las cosas que hacen y que pasan y que veo, esto también es muy reparador. Así que un beso. Bueno, gracias a vos, Cristina, por venir y por todo lo que nos compartís. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Yo quería hacer un comentario justamente respecto a este tema que están hablando de que no se pueden grabar los juicios y pensaba, lo relacionado, relacionaba con algo que hablamos en algún momento, que muchas veces hablamos entre nosotros les desobedientes, que es el tema del silencio, es el tema de lo que no se puede decir, de lo que no se puede hablar, no se puede poner en palabras, y que en algún momento también hablábamos de que ellos son los dueños del silencio y ellos son los que imponen el silencio. Y cuando algo no se puede hablar, no se puede contar, es porque hay algo ahí que no está bien. O sea, si no se puede mostrar el juicio, si no se puede hacer público, ¿por qué? Como decía recién María, ¿por qué no se puede hacer público? Creo que en cierto sector del Poder Judicial hay una hermandad con toda esa oscuridad de la dictadura y con los dueños o que quieren ser los dueños del país, ¿no? Que en este momento por lo menos está más a la vista que en otros momentos, me parece, por lo menos de los que yo viví. Y todos están en la oscuridad, todos están en el silencio. Las mismas negociaciones que hace el gobierno o que quiere hacer el gobierno con los formadores de precio no se hacen de cara a la sociedad, porque siempre tienen que estar ocultos, siempre tienen que estar en el silencio. Porque si lo hacen de cara a la sociedad, se caen las caretas. O sea, muchas de las cuestiones las pueden hacer porque justamente las hacen ocultos y con el silencio. No sé, bueno, una reflexión nada más. Gracias, Lor. Sí, es mucho, ¿no? Para desentramar y reflexionar. Yo no me querría despedir sin que le pudiéramos dar la palabra a alguien que no se expresó. Creo que acá hay una compañera que vino de la mano de Adriana, se llama Wendy Greenfield. No sé y está también Lucas Mazuco, que es el director del Museo de Memoria de Rosario. Lucas, ¿qué tal? La palabra. ¿Cómo les va? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, nada, gracias por la invitación a Julie, a Lili. Un honor compartir espacio. No sabía que iba a estar María, un honor por interactuar un poquito, aunque sea con ella, con los realizadores de la película. La vi de a pedacitos, tengo que confesar. La agenda de esta semana, la segunda mitad de marzo, para un lugar como el museo es muy ajetreada, así que la pude ver de a pedacitos. Y me tomo de algo que dijo Andrés, de la metonimia, que es o sea, ratifico la identificación que tuve con el documental respecto a nuestra forma de trabajo, porque la metonimia es lo que tratamos de hacer en el museo con nuestra muestra permanente y las muestras transitorias que tenemos, ¿no? Periódicamente. Y justamente el jueves estrenamos una muestra transitoria que se llama Cómo retratar a una sobreviviente, que trabaja en realidad y trata de reparar a las mujeres travesti trans víctimas del terrorismo de Estado acá en Santa Fe. Y lo hacemos, o se hace en realidad, el artista que lo hace, Germán Mena, es siguiendo la lógica de la metonimia y del enfoque del museo en general a través del arte.
Y creo que esa pregunta bien cabe para este documental, y cómo retratar, en este caso, a unos sobrevivientes, a las víctimas, y a través del arte, a través de la metáfora, a través de este trabajo de tratar de hacer algo bello con este horror, para acercar el horror a aquellos que no lo vivieron, no lo vivimos, ¿no? Digo, ya estamos un poquito más de 20 años del 2001, entonces ya tenemos una generación y media que nunca vivió un estado de sitio, por ejemplo, y que ya vota, ya está en las universidades, ya se incorporó al mercado de trabajo, ya está en las calles protestando, reclamando por el derecho que crea más, ¿no? Más cercano a sus intereses, a sus valores y demás. Entonces, este tipo de trabajo como este documental, o los trabajos que estamos haciendo en los sitios de memoria, tenemos que ir para ese lado. Cómo retratar a una sobreviviente, a un sobreviviente, que es ese debate entre generar artefactos de memoria muy potentes, pero que a su vez no saquen el eje en la centralidad del testimonio y del documento y de las personas que vivieron estas situaciones, o que sobrevivieron, o que están tratando de ser desobedientes con las historias que han tenido que llevar, ¿no? Entonces, ese balance el documental lo hace perfectamente, me parece, ¿no? Como acercarnos al horror sin perder efectividad, o sin perder la potencia del arte, pero también dejando siempre en el centro que las personas que sobrevivieron son el eje de estas acciones, de estas políticas, de estos productos, por así decirlo, en términos mercantiles horribles, pero vale para describirlo. Así que nada, todo lo que fueron diciendo me dieron ganas de hacer un tipo de comentario. Sobre lo último, sobre el tema de grabar o no grabar, y los debates respecto a los juicios de lesa. En Santa Fe tenemos un archivo audiovisual en los juicios de lesa humanidad, o sobre los juicios de lesa humanidad, y también fue todo un tema hace 12, 13 años atrás, porque era una de las herramientas también para dilatar el proceso, quejarse sobre eso, meter recursos y tratar de trabarlo, y el derecho a la legítima defensa y demás, que es válido, son los pilares del Estado de Derecho, pero son herramientas para dilatar y para patear para adelante, y bueno, se ha podido solucionar, por así decirlo, y preservando también, ¿no? los derechos de los acusados y las acusadas. Nada, cortito, era eso, agradecer de vuelta, me encanta estar en estos espacios de debate que generan. Gracias, Lucas, gracias a vos. El Museo de Lucas, iba a decir. La verdad, No. recomiendo mucho que quienes no han ido lo hagan, no dejen de hacerlo. Bueno, no sé, que nadie se quede con ganas de comunicar lo que quiera. Yo, Lili, solamente quería hacer una pequeña acotación que vengo pensando de todo esto que venimos hablando, y digo, tenemos, bueno, no quiero abusar, pero un enorme, ¿no? Tenerla a María acá hablando para nosotros. Quería, si no es molestia, si ella podía dar una pequeña pincelada de lo que fue el punto final y las leyes de obediencia de vida para alguien que estaba trabajando, ¿no? en la parte judicial en esos años. ¿Cómo se vivió? Para nosotros, digamos, fue como un piñón que pensábamos que no se iba a poder nunca superar, y se superó. Una pequeña pincelada, si no es pedir demasiado. Gracias. Bueno, yo no estaba en el Poder Judicial en esa época. Yo vengo de la calle, no formo parte de la... Entré muchos años después. Como persona, o sea, obviamente lo que significó en ese momento fue todo lo que significó archivo, y sí, también hay que rescatar que, por ejemplo, los jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que tenían el grueso de la prueba del juicio a las juntas y de todos los otros juicios que faltaban hacer, porque fíjense que cuando se hace el juicio a las juntas, después se hace otro juicio
que es el circuito CAMS, y después cuando se iba a empezar a hacer el juicio por el tema de la ESMA, ahí vienen todas las sublevaciones militares de ese momento, aparecen los caras pintadas, y bueno, todo eso significó un gran archivo. Y la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires sí hizo un gran trabajo, que fue cuidar, sostener y mantener toda esa documentación. Eso pasó también en la Cámara Federal de San Martín. Es lo que yo conozco, no quiere decir que no lo hayan hecho en otras jurisdicciones. Y bueno, nada, cuando se decretan nulas esas dos leyes, se vuelve a pasar el plumero y vuelven las causas a los juzgados. Así que en lo personal fue un golpe terrible, sin olvidar lo que significó en su momento los indultos, ¿no? Pero bueno, como verán, siempre hay que seguir, insistir. Y tener la decisión política de quien dirige el Estado de resolver. Si no está la decisión política de quienes gobiernan, a veces es muy difícil. No imposible, pero es más difícil. Bueno, yo quisiera seguir la charla porque tengo otro montón de dudas, preguntas y reflexiones, pero bueno, sería como, tenemos hambre seguramente, muchas cosas que hacer. No sé, me gustaría mucho también poder quedar en contacto con María para algunas de estas preguntas y estas cuestiones que tienen que ver un poco con los archivos, y para que además forme parte de otras instancias del cine debate o actividades que podamos proponer desde Historias Desobedientes. Creo que acá me voy a hacer un poco eco de lo que siempre reflexionamos, todas las cuestiones que... todo lo que hagamos para mí siento que es poco, ¿no? En relación a poder aportar a la memoria, ¿no? A las causas de lesa, a la búsqueda de los nietos que todavía faltan encontrar. Así que, bueno, estamos justamente acá para eso, para seguir dando batalla codo a codo con el resto de los organismos y la gente que lucha en la calle todavía por un mundo mejor. Wendy, perdón. Wendy, ¿lo digo yo o lo decís vos? Quiero dar las gracias a todos que han seguido esta lucha por la verdad y la memoria tantos años, y por este trabajo grande de producir esta película de parte de una activista de derechos humanos en California. ¿Querés agregar algo más, Wendy? Muy agradecida que estás acá y que compartís. Dale, Wendy, dale. Desmuteate, Wendy. Ahí va. Yo nomás estoy agradecida por poder estar presente entre ustedes, y yo conozco a Adriana por medio de otros amigos que fueron presos en Argentina y que han sido muy acercados a mí por tantos años, y han sido familia. Y en algún momento organicé campañas para liberar a presos políticos en Argentina por medio de una organización que se llamaba Nueva Agenda Judía. Y en diferentes partes del país, de los Estados Unidos, organizábamos campañas de escribir cartas a diferentes personas del gobierno de Argentina y también de los Estados Unidos. Y con la coordinación de COFRA. No sé si conocen a COFRA, de Committee for Freedom in Argentina. Entonces, seguimos mucho el liderazgo en montar esas campañas. Y fui, bueno, justo como un año antes de la caída de la dictadura, fui a Argentina, y sí tuve la
la posibilidad y el honor de juntarme en reuniones de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas. Y siempre está conmigo y fue muy impactante la película y en verdad me gustaría mucho saber más en algún momento, saber más de cómo descubrieron quiénes eran esos niños, y cuántos han podido encontrar y todo eso. Me quedé con algunas preguntas de ese tipo. Si alguien después quiere. Te compartimos información, Wendy, encantada. Creo que acá todos somos voluntarios posibles. Gracias por tu lucha también y por tu testimonio. Muchísimas gracias por estar. Bueno, gente, yo pediría si quieren un aplauso para nosotros, para la película sobre todo, y para María. Bueno, muchísimas gracias realmente de nuevo. Muchas gracias de corazón. Bueno, gracias. Abrazos a todas y a todos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Abrazos. Muchas gracias. Y una cosita más para los productores de la película. Si me están escuchando, y si en algún momento les falta tema, los invito a que hagan algo con mi pueblo, Confederación, la nueva federación. Es lo que estuvimos diciendo. Yo escribí. Y además, me olvidé de contar esta anécdota, pero iba a ser inaugurada. Les dije que el 25 va a ser ahora, ¿no? El aniversario. Bueno, en realidad tenía que ser el 24 de marzo, para conmemorar el golpe, ¿no? Los 3 años del golpe militar se inauguró en el 79. Gracias a la inclemencia del tiempo, Videla no pudo viajar, así que se inauguró el 25 de marzo. Lo contaste hace poquito en C5N. Sí, lo conté en C5N, exactamente. Sí. Es Así para que, un bueno, documental, Analía, no les prometo una tarea fácil, pero les recontra garantizo adrenalina y Muy bueno que se sepa, hay que hacerlo saber. mucha resistencia. Terrible. Gracias, Analía. Abrazos. Muchísimas gracias, gente. Chao. Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias, chau, abrazos. La lucha. Chao, gracias. Chao, hasta luego.